Mi nombre es Rodrigo Astorga, soy BDM de 4i. Me acompaña en esta presentación Hernán Otero, que es director de Industria Financiera y un pilar de la innovación en nuestra compañía. Y vamos a hablar justamente de la manera de potenciar nuestro negocio con un foco centralizado en la experiencia de nuestros clientes. Para partir este webinar, yo quiero partir con una frase muy interesante que de alguna manera nos permite un desarrollo en muchos aspectos. Un aspecto que tiene que ver en el aspecto personal, en el aspecto empresarial, en el aspecto personal y también en la trayectoria profesional de cada uno de nosotros. Es, si no encuentras en que eres débil, no esperes mejorar. La verdad, por ahí puede ser una frase bastante inspiradora, pero es una frase que ha sido una plataforma fundacional para que la persona que la escribió y la pensó basó su desarrollo y desempeño de carrera en tres evoluciones muy interesantes, transformándose en una marca con un patrimonio de cercano a los 300 millones de dólares. Por ahí uno dice, bueno, ¿de quién será esta frase? Una frase medio aspiracional, pero la verdad es una frase que construyó un camino que hoy día lo queremos acentuar principalmente en el aspecto empresarial. Esta frase la desarrolló, la acuñó nada más ni nada menos que Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, observando sus debilidades físicas, mirando su cuerpo, mirando la tonicidad muscular, se dio cuenta que había áreas de debilidad que tenía que trabajar de forma muy constante. Y a través de esas debilidades y esa observación que él pudo hacer de su cuerpo, se transformó en Mister Universo en el año 1967. No bastó con eso. Trabajando principalmente sus debilidades, volvió y puso un ímpetu nuevamente sobre su cuerpo y sus debilidades físicas para transformarse en Mister Olympia por 5 años consecutivos y retomar esa posición 5 años después, en 1980. Eso es tremendamente interesante. No bastó con eso. Nuevamente Arnold Schwarzenegger, mirando sus debilidades, pensó, ¿de qué forma puedo trascender? El fisiculturismo es una doctrina que me ha dado mucha presencia y mucha visibilidad, pero la verdad es que yo quiero seguir creciendo en mis expectativas personales y de negocio. Bueno, la misma frase de Arnold Schwarzenegger se inspiró y dijo, quiero hoy día penetrar en el mundo del espectáculo, quiero trabajar en Hollywood, quiero hacer películas. Sus amigos de su entorno le dijeron, Arnold, olvídate, tu cuerpo no te acompaña. Tú eres una persona de Austria que habla un inglés pésimo y la verdad que tienes pocos dotes actorales. Seguramente vas a representar papeles secundarios con muy poca visibilidad, solamente orientados a su físico. Bueno, Arnold trabajó esas debilidades, las entendió, las observó, mejoró su inglés, mejoró sus dotes actorales, no solamente hizo películas destacadas en el ámbito donde su presencia física era impactante, sino que también logró trascender en el humor, hizo películas de variada índole. No bastó con eso. Nuevamente Arnold Schwarzenegger dijo, quiero trascender, quiero reinventarme. Acuñó esa misma frase y logró ser gobernador de California. Es decir, amparado en un mismo espíritu, tuvo 3 evoluciones una persona hasta lograr un patrimonio tan importante como el que les mencioné. Ahora el gran desafío es pasar de un mundo físico, de un mundo personal o de una compañía, a un mundo que tiene un ambiente mucho más heterogéneo. Y en esa línea algunas tendencias que son interesantes de analizar y compartir. En Chile la economía digital es cercana a los 500.000 millones de dólares, esto es de nuestro PIB, y la economía digital representa el 22% de ese número. Seguramente nosotros nos damos cuenta que esta economía digital va a seguir creciendo, pero que el PIB probablemente se disminuya, estamos en una contracción económica. Bueno, la buena noticia es que hay un montón de factores que hoy día están siendo muy interesantes de analizar. Hablamos de disrupción digital, hablamos de transformación digital, hablamos de gobierno digital y hablamos de agenda digital. Por lo tanto, independiente de que el PIB se achique, el pedazo de la torta que representa toda la economía digital en la porción del PIB sin duda va a aumentar. Y esa es una gran oportunidad y un gran desafío. ¿Por qué? Porque las compañías no solamente van a pasar de su ecosistema físico y presencial, que son locales, a un mundo mucho más digital, donde hay que poner un acento en observación. Otro aspecto importante es que la oferta de valor que nosotros como empresa hoy día estamos presentando a nuestros clientes consumidores finales también intercala e incorpora agentes de valor externo. Es muy común que nosotros en nuestra cadena de posicionamiento de valor incorporemos algunas capacidades de terceros que nos permitan lograr una diferenciación de cara al cliente. Por lo tanto, el desafío no solamente es buscar un camino con cero erosión al consumidor final, sino que intercalar ciertas partes y piezas que agregan a mi cadena de valor de una forma continua, que tenga cero erosión en la usabilidad y que nos permita lograr una operación lo más simple posible. El tercer punto interesante es lo que no se mide no se gestiona. Y esa es una frase bien interesante de la administración.
bajándolo a un nivel un poquito más coloquial, tiene que ver que en el ojo del dueño no engorda el ganado. Bueno, eso es muy tranquilo y se puede hacer en un mundo físico. Pero ¿cuál es el ojo digital? ¿De qué manera este ojo digital lo vamos a hacer trascender en nuestra operación física? Y ese es un desafío bastante interesante. Por lo tanto, no basta solamente con herramientas clásicas. El control de gestión fue una herramienta de gestión que tuvo mucho ímpetu, tuvo mucha visibilidad entre los años 80 y 90 y fue una doctrina de trabajo que permitió a las compañías operar de manera mucho más eficiente. Es decir, basada en los hechos contables, los hechos operativos, en la operación cotidiana de la compañía, analizaban rastros, huellas, tendencias y sugerían mejoras continuas. Y eso fue bastante excepcional. Sin embargo, hay un pequeño gap en el mundo que vivimos hoy día. En la práctica, el control de gestión puede ser visto como manejar un auto hacia adelante, pero mirando el espejo retrovisor, porque la práctica se basa sobre hechos que pasaron, hechos que están detrás de nosotros. Hoy día el desafío es trabajar en una operación lo más near real time posible, y es justamente esta capa de nueva gestión que es en línea y es digital, la que aporta un montón de valor para nuestras empresas y el desarrollo de cada una de ellas. Acá hay un caso súper interesante, y esto es básicamente para pensar un poquito fuera de la caja. A mí me gustaría que consideren aquí un chat que está en paralelo, en vivo, donde ustedes puedan opinar. Y acá les el desafío del siguiente. Pensemos en una compañía que tiene todas estas características, casi 11 millones de clientes por cada servicio que da anualmente, una operación en más de 60 países, 300 ciudades a nivel del mundo que esta compañía opera, con muchos colaboradores, con una cantidad impresionante, más de 40 servicios que brinda, y un revenue anual cercano al $1.000.000. Pensemos un poquito, ayúdenos a responder en el chat. ¿A quién se imaginan esto? Porque en general uno dice, bueno, esto no es para mí, esto aplica para ciertas industrias, en la mía la verdad que no tiene mucho asidero. Y le voy a dar un dato bien simple, 4 segmentos, un retail, transporte, banca o entretenimiento. Cuéntenme ustedes unos segundos para poder ahí chatear con nosotros y por dónde van las tendencias, de qué manera ustedes están viendo que esas características, 1.500 colaboradores, 60 países, 300 ciudades, 1 billón de revenue, ¿a quién podría representar? A ver qué respuestas nos están compartiendo. Bueno, yo les voy a dar el dato freak. ¿Cuál es la industria que es justamente la que calza con esa descripción? No es ni más ni menos que el entretenimiento. Y no estamos hablando de un entretenimiento de consolas de juego, eso tiene un asidero mucho más grande. Estamos hablando de un entretenimiento que de alguna manera dicen, wow, ¿y esto lo hacen estos tipos? Bueno, ¿de quién hablamos? Hablamos ni más ni menos que el Circo de Soleil. Todos lo conocemos, una tremenda compañía, un espectáculo en vivo sin precedentes y la verdad que es un placer poder disfrutar de lo que ellos hacen. Bueno, es una empresa llena de talento, como seguramente es la tuya, una empresa llena de gente con muchas capacidades, pero no basta con eso. En general, el talento es el valor agregado que tenemos, pero nosotros tenemos que buscar algunas capas que nos permitan que ese talento permee en los servicios que estamos dando y nos permita una operación continua. ¿Qué hizo el Circo de Soleil? Bueno, el Circo de Soleil puso visión en tres, o acento en tres aspectos muy relevantes. Primero, en todos sus espectáculos, puso sensores para poder ver lo que estaba percibiendo el público en vivo frente a sus espectáculos y de esta manera poder mejorar de forma muy precisa la calidad del show que daba. Otra cosa que se preocupó principalmente el Circo Soleil es decir, de qué manera los artistas que me representan los voy a cuidar, porque ellos son la capacidad de llegar al espectáculo. ¿Qué es lo que hizo el Circo Soleil? Colocó sensores en el cuerpo de sus artistas de manera tal de medir sus esfuerzos, sus coordinaciones, sus tiempos y también evitar que ellos tuviesen algún tipo de accidente, tanto en los entrenamientos como en los shows en vivo. Por lo tanto, cuidó la forma del despliegue de sus artistas en terreno para poder dar a su cliente final el mejor show posible. Y sumado a eso, sumó la parte de la infraestructura. Midió sensores en toda la infraestructura que el espectáculo requería, sean trapecios, cámaras de rebote, etcétera, etcétera, de manera tal de evitar también accidentes y que el espectáculo tuviese una presentación lo más pura posible. Esta invitación es para pensar un poquito fuera de la caja, porque en la práctica este tipo de soluciones es para todas las industrias, para todos los tamaños de empresas y para todas las empresas que quieran trascender con los desafíos de ser mejor en un mundo operativo y digital. Porque las reglas del juego de hoy día probablemente las conocemos, pero desconocemos las que vienen adelante. Por lo tanto, la acentuación y la oportunidad que creemos nosotros en 4i que está ahí. En esa línea hemos desarrollado una solución y un servicio que hemos compuesto en función de la experiencia de nuestros consultores,
Y en función de la experiencia que hemos podido desarrollar en la operación regional que tenemos tanto en Chile como en Colombia. Se llama Business Availability Center. Para mí es un placer compartir este webinar con usted, con un maestro que es Hernán Otero, que es uno de los autores intelectuales y el desarrollo de la estrategia de innovación en 4i, que también es un gestor muy interesante en nuestra plataforma. Así que, Hernán, yo te quiero ceder la palabra para que nos puedas acompañar a este webinar. Gracias, Rodrigo. Ahora, en los siguientes slides, yo voy a aterrizar un poco más lo que comenta Rodrigo. Voy a tratar de llevarlo a una realidad concreta y explicarles cómo esto fluye y se implementa dentro de las organizaciones. Voy a cerrar la cámara un segundo para evitar mucho movimiento de manos. En este sentido, aterrizando lo que Rodrigo comentaba y llevando a la realidad, nosotros vamos a trabajar en 4 fases, donde una fase es identificar el proceso, a monitorear y los puntos de control principales y componentes. En este caso, nosotros, por ejemplo, partimos de un caso de indisponibilidad que es el menos detectable, que es el de performance cero, es decir, todo está funcionando como debe funcionar, pero el negocio no está funcionando como debe funcionar. Eso nos indica que debemos monitorear el proceso, debemos ser el cliente. Y no podemos simular ni controlar infinitos escenarios, pero sí podemos monitorear infinitos escenarios. Seguido de eso tenemos que trabajar sobre el diagrama de procesos, puntos de controles críticos y la experiencia del cliente. Seleccionar dónde medir y cómo medir define el 50% del éxito. Es decir, un termómetro es necesario, pero no es suficiente. Puede declararnos que estamos enfermos, pero no nos puede diagnosticar. Y a medida que seguimos avanzando en esa línea, hay que definir los tipos de controles. Entonces, yo voy a hablar mucho de parámetros y patrones y voy a ser bien insistente con esto, porque recuerdo una oportunidad cuando le comenté al doctor que eso nunca me había pasado, nunca me había dolido en el hombro izquierdo. Y el doctor me respondió que tampoco nunca había tenido 40 años. Eso significa que uno no debe cambiar para que el entorno cambie y debemos estar conscientes, hay que conocerse a sí mismo todos los días, no conocerse a sí mismo en un momento y entender que el entorno no va a cambiar. Y en última instancia está lo que es la construcción de los tableros, que nos permiten identificar esos eventos críticos. Los tableros nos obligan a poner foco en lo que vemos y eso compararlo con lo que esperamos ver y generar alerta. La frase, cuando uno habla y dice esa frase, un slide más atrás, por favor. Cuando uno dice esa frase un poquito criminal, que es lo normal sería, siempre viene acompañada de una potencial catástrofe, porque está fuera de lo normal. Entonces nos tenemos que conocer y generar patrones y antipatrones que vamos a alarmar. En una institución financiera decidieron pagar los servicios con una tarjeta de crédito interno en un momento. Y ahí nació lo que era un antipatrón, es decir, la transacción estaba bien, era una transacción válida, se había ejecutado con una tarjeta de válida, no estaba denunciada ni nada, pero los millones de dólares que se habían pagado con esa tarjeta de crédito eran muy distintos a lo que ocurría en un funcionamiento normal. Y fue una decisión de la institución, no se le informó, pero se pudo alarmar, se pudo investigar y se toma control sobre lo que sucede en mi organización. Ahora sí, Rodrigo, si me ayudas pasando al siguiente slide. Nosotros buscamos una manera de componer lo que queremos ver de la organización y partimos con el estado de salud del negocio. Es el principal objetivo del BAC, generar indicadores que permitan al negocio conocer en tiempo real el estado de salud tanto para ejecutivos, para operativos y para técnicos. De ahí vamos a ver cómo es nuestro estatus como proveedor. ¿Por qué? Porque como componente integrada o integradora de la cadena de valor, como comentaba Rodrigo unos slides más atrás, tenemos que conocer nuestros niveles de servicio y la de nuestros proveedores. Por ejemplo, responder que 2 más 2 es 5 puede ser una respuesta muy rápida, pero es una respuesta que es inválida. Muchos de ustedes habrán vivido con los pagos de servicio la respuesta no existe deuda. Cuando van a su institución financiera y seleccionan pagar un servicio y la responden no existe deuda. La respuesta es instantánea, pero el valor para el cliente es 0. Ese es un ejemplo de cómo parte de la cadena de valor está afectando al servicio que nosotros brindamos. Por otro lado, tenemos la fase de innovación. Y esa es la forma de cambiar introduciendo novedades. Conocer el comportamiento contribuye a generar nuevos productos, darle dinamismo o anticiparse a las necesidades y crearlas.
Más adelante vamos a ver un caso de innovación muy interesante de una empresa de transporte que generó no solo valor para el mercado, sino un valor global para el mundo, podríamos decir. Está la fase de legal y cumplimiento. Nosotros tenemos obligación de saber qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. En caso de un evento, conocer los volúmenes reales y los esperados del mismo, romper ese mito que a veces existe donde dice durante todo el día no pudimos vender. Y la verdad es que probablemente ese mensaje no es real y uno, teniendo las métricas adecuadas, puede decir cuál fue el real impacto al negocio que tuvo algún tipo de fallo. Las decisiones salomónicas son decisiones que se toman sin información, es decir, si el rey Salomón hubiera tenido una prueba de ADN, no existiría la anécdota del rey Salomón, es decir, hubiera sabido exactamente quién era la madre. Por eso es importante contar con la información clara para legal y cumplimiento. Por otro lado, hay un incremento en ventas. Al hablar de indicadores y monitoreo, pensamos siempre en falla, pero que todo funcione como se espera no significa que lo haga bien. Un error funcional muy común es el de los procesos donde dice la dirección no existe, pero yo estoy en mi casa, yo sé cuál es mi dirección y el correo me llega todos los días. El otro es el excede el monto. Los tiempos evolutivos son cada vez más cortos y eso afecta a las ventas. En el caso de Correos de Chile, generó una alianza con AliExpress en el año 2016 porque supieron capitalizar cómo se estaba moviendo el mercado y dónde estaba consumiendo la gente. Esos datos hay que tenerlos, hay que procesarlos y ayudan en el incremento de las ventas. Y por último viene la gestión del gasto. La nube y las nuevas tecnologías van llevando a la variabilidad del gasto y al presupuesto. El gasto variable necesita gestión, relacionar en tiempo real el uso con el gasto. Esto nos permite mantener umbrales de eficiencias y redestinar recursos hacia oportunidades rentabilizables. Si yo tuviera, no sé, 2 Virtual CPU en AWS y ahora proceso la mitad de las transacciones, mi presupuesto no va a cambiar, pero mi eficiencia sí se deteriora. Entonces es importante también llevar una gestión del gasto para poder generar un incremento productivo. En el siguiente slide vamos a hablar de lo que nosotros entendemos como 4 pilares fundamentales para el BAC, donde está la experiencia del usuario, el negocio, la eficiencia y el comportamiento. Partiendo por la experiencia del usuario, las tecnologías tienen fallas y los clientes tienen problemas. Y es importante grabarse eso porque en las diapositivas anteriores hablamos de varios factores y su impacto en los clientes, los cuales nosotros tenemos que profundizar para entender que los clientes, el sistema no falló, el cliente tuvo un problema y darle una vista de negocio a cada alerta que se genere. Respecto de lo que es negocio puro, mejorando la tasa de conversión, ¿qué es lo que no va bien? Cuando todo funciona bien, hay algo que siempre es mejorable. Visualizando en tiempo real el impacto de las decisiones y las metas, podemos identificar quién es el individuo. Es muy potente identificar quién es el individuo, porque rompe ese efecto placebo de cuando uno, por ejemplo, llama a un contact center y dice, su llamada es muy importante. Pero la verdad, ¿es realmente importante esa llamada? A lo mejor esta persona está en su 5ª llamada y nosotros podríamos haber iniciado un mensaje desde el origen para que esa 5ª llamada no lo tuviera en espera con su llamada es muy importante. Hay que identificar al individuo. Trabajamos en la eficiencia, como le decíamos antes, nuevas tecnologías introducen mejoras. Mediante la medición podemos hacer el cruce entre ambas capacidades, las planificadas y las implementadas. Y esas implementadas pueden ser incrementales, fijas o elásticas. Mejorando la rentabilidad del presupuesto, logramos ser más eficientes. Mejorando el costo transaccional y accionando sobre ello, podemos trasladar esas eficiencias al cliente y eso nos da una mejor posición en el mercado. Y por último nos enfocamos en el comportamiento. Identificar el desvío del comportamiento o la volumetría es lo que podríamos decir el desde del monitoreo. Eso es lo que hace el monitoreo, saber si algo está funcionando, no está funcionando, si se fue de escala, si está debajo de escala, si supera un umbral, si no supera un umbral. Eso es importante, pero no es suficiente. Tenemos que conjugar 3 factores, lo real, lo normal y lo esperado. Tenemos que ver e identificar para predecir ese comportamiento. En una oportunidad, una muy importante empresa de servicios se detectó que los firewalls
se caían por exceso de conexiones. Entonces se habló de la banda ancha en ese momento y que lo esperado era que hubiera más conexiones. Y la verdad que la fecha de fin de mes, lo normal también era que hubiera más conexiones, pero lo real era que habían configurado un umbral nuevo en el firewall y por eso las conexiones se perdían. ¿Qué significa esto? Está lo esperado, está lo normal, pero tenemos que saber lo real. No es suficiente con una sola variable. Por eso el desvío del comportamiento y la volumetría normal nos van a llevar a compararlo con lo real. Y ahora, en el siguiente slide, vamos a ver unos casos, sí, gracias Rodrigo, vamos a ver unos casos de uso donde Rodrigo me va a acompañar con los dos primeros y yo lo voy a acompañar con los dos últimos. Adelante, estudio. Vamos, mira, muy entretenido, Hernán, y la verdad, ultra didáctico, porque yo creo que son cosas que nos han pasado todos de forma cotidiana. Uno como consumidor de repente no ve lo que hay tras bambalinas y hay un montón de cosas que se tienen que orquestar, ¿eh? Procesos internos, eficiencia, disponibilidad, capacidad, pero al final el usuario es el que percibe todo esto. Y acá vamos a ver 4 casos bien interesantes. Los 2 primeros los voy a contar yo, donde algunos tenemos experiencia y otros son tendencias que han pasado en el mercado. El primero, por ejemplo, es todo un proceso productivo, ¿eh? Desde la punta. Y esto es un proceso que se hizo en 3 fases. La verdad que era una compañía productiva que quiso captar órdenes de producción y compras en la punta a través del canal digital. Eso funcionó bastante bien en la primera fase, se pudieron monitorear los sistemas, se pudo imputar algunos registros dentro de los sistemas transaccionales, de manera tal de poder aceptar de que todos los pedidos que se hicieran en línea pudiesen ser registrados, consumidos y despachados desde los sistemas. La segunda fase fue desde el proceso de la venta o de la compra, hacer el proceso productivo, netamente en la planta y finalmente toda la cadena logística. En pasos secuenciales de agregación de qué está sucediendo, de qué manera coordinamos, de qué manera producimos, los tiempos, las mermas, las eficiencias, se logró dar una cadena completa desde la punta del cliente hasta el delivery completo. En todas esas cadenas, en 3 fases continuas, se logró la visibilidad, la eficiencia y todos los atributos que Hernán comentaba del caso anterior. El siguiente caso ya es más de la industria de seguro y esto es bien coloquial. Seguramente muchos han tenido probablemente la oportunidad de comprar un auto. Bueno, en general lo que hacen todos los distribuidores o los dealers de autos te ofrecen un seguro que razonablemente uno va a comprar porque nadie quiere que ese auto nuevo o la nueva joyita tenga un accidente. Bueno, más allá de firmar la póliza, más allá de hacer la transacción, sucedía de que las personas podían salir a la calle y tenían o un accidente o eran víctimas de un robo o un asalto. El tener o no el seguro es un evento binario, que en este caso cobraba vital relevancia. Lo que terminaba sucediendo es que lo que pasaba físicamente en el dealer no generalmente estaba totalmente distribuido en los sistemas de nuestros clientes. Y lo que hicimos nosotros principalmente fue construir todo el puente informativo de manera que quien pudiese tener un accidente fuese cubierto en tiempo y en forma, cosa que no sucedía antes. Por lo tanto, la experiencia ahí era un poquito más complicada. Un caso súper cotidiano y otro, Hernán, lo siguiente, a ver si nos contáis tú. Sí, mira, el siguiente, la verdad que son varios casos de distintas instituciones de servicios financieros. Algunos habrán en alguna oportunidad comprado una entrada al cine y la respuesta que tuvieron del integrador es que la transacción no se pudo ejecutar, pero vieron cargada su tarjeta de crédito o su cuenta corriente. En ese caso nosotros analizamos en tiempo real la respuesta que se le dio al cliente contra los sistemas internos de cada una de las instituciones y informamos al área de operaciones lo sucedido. Y el área de operaciones tomaba contacto directo con el cliente para poder regularizar la situación, ya sea conectarse con el cine para emitir la entrada o reversar esa transacción. De igual manera sucedía con las transferencias electrónicas de fondo en otra institución financiera y en un tercer banco con los cajeros automáticos, donde iban, giraban plata del cajero automático y el monto no era dispensado, pero sin embargo su cuenta corriente era cargada. Lo que logramos en esos casos es desde reversas automáticas hasta una gestión operativa proactiva, donde el cliente siente que el control de sus platas está bien resguardado. ¿Por qué? Porque se inicia la resolución desde el banco y no se inicia la resolución desde el cliente como un problema.
Y el último caso es tremendamente interesante porque a pesar de que el cliente no lo percibe de manera directa, sí lo percibe de manera indirecta. UPS en Estados Unidos, después de un análisis exhaustivo de la información, detectó que sin girar a la izquierda mejoraba tanto el consumo de combustibles como la reducción de accidentes. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos es posible girar a la derecha sin esperar el semáforo en verde. Pueden girar a la derecha con el semáforo en rojo. Entonces, tomando este pequeño cambio en el trazado de sus rutas, lograron reducir el consumo de combustible en 38 millones de dólares, de litros al año de combustible. Esto es muy importante porque a pesar de que el cliente no lo percibe como una mejora directa, sí está contribuyendo a la huella de carbono que deja UPS. Y por otro lado, redujo la cantidad de accidentes. Todos sabemos que girar a la izquierda en un semáforo es mucho más propenso a accidentes que girar a la derecha en el mismo semáforo. Entonces, UPS no solo mejoró la calidad de sus empleados, sino que también mejoró su huella de carbono basándose en información. En el siguiente slide vamos a mostrar cómo es la vista del BAC en 4i. Lamentablemente aquí no tenemos las modelos, pero sí tenemos la vedette. La vedette son los indicadores que estamos viendo en pantalla. Esos indicadores corresponden a un monitoreo real, el cual yo voy a compartir en este momento del BAC. Ustedes me ayudan si se ve la pantalla. Perfecto, Hernán. Lo vemos. Sale perfecto. Este monitoreo está orientado a mostrar las capacidades, donde tenemos las capacidades de negocio y podemos ver indicadores de negocio, es decir, aquí vemos transacciones con plástico, particularmente tarjetas de créditos, donde están las marcas de cada una de las tarjetas de créditos, tales cuáles fueron aprobados, cuáles fueron rechazados, indicarle al negocio cuál es la estimación de pérdidas por esa indisponibilidad de sistema que pueda existir, cuántas transacciones no se pudieron realizar, cuánto fue lo aprobado, cuánto fue lo rechazado. Aquí se rompe un poco el mito de en todo el día no se pudo vender, teniendo datos reales, saliendo de la decisión salomónica y entrando en la decisión tecnológica. Cuánto fue la venta por franquicia, cómo fueron las ventas por cada comercio y poder empezar a trazar líneas de negocios como aquella que hizo Correos de Chile con AliExpress. Una vez que salimos de los paneles de negocio, podemos entrar a los paneles operativos, donde operaciones toma conocimiento de lo que está ocurriendo y puede trabajar con cada una de las marcas en base a los problemas que se puedan estar presentando en tiempo real. Y una vez que ya superamos los paneles operativos, podemos ir a ver paneles técnicos, donde tenemos el comportamiento del momento, cuáles son las tendencias que tuvieron en este caso en la última semana. Podemos generar alarmas, tanto visuales como auditivas, de cómo fue esa tendencia, si está mejorando como en este caso o empeorando como en este otro, y darle códigos técnicos de respuesta para cada una de las operaciones. Ahora, al área técnica yo le tengo que dar más información para poder resolver. Y esa información la tenemos a un clic de distancia, donde vamos y trabajamos sobre los datos y le damos información real para que puedan ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora, en este caso le voy a devolver a Rodrigo el control de la presentación. Yo quería mostrarle un poco cómo era la visión que nosotros teníamos y la que le podíamos propagar a los clientes. Estamos entonces en el BAC, eso es nuestra disponibilidad y la plataforma, como decía Hernán, no están los modelos, pero sí está la vedette, esto es en vivo e indirecto. Y cómo nosotros hacemos el approach, cómo hacemos la aproximación con nuestros clientes respecto al BAC. Bueno, hay un modelo de opción que tenemos el placer de compartirlo con ustedes. Las personas que vinieron a este webinar van a tener un beneficio de 4i. Bueno, un try for free. Nosotros tenemos un modelo de try and buy, en donde nosotros ponemos lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra experiencia en diversas industrias, en diversos mercados, en diversos países, de manera de tener un acercamiento con ustedes y poder entender el desafío de cómo poder lograr este crecimiento en las tres capas que han hablado, en el crecimiento del negocio, en el crecimiento operativo y en el control y crecimiento de las disponibilidades de las plataformas de infraestructura. Lo que nosotros podemos hacer es un acercamiento, un modelo de entrevista, un modelo de adopción de capacidades absolutamente gratis. Nosotros ahí
Disponemos de un equipo altamente calificado que maneja estas soluciones de principio a fin y le podemos contar las experiencias de cómo nosotros abordamos este tipo de capacidades y le damos a una huella empírica y un tangible respecto a un proceso que quiera ser monitoreado. Ideal de ustedes contar con un área de negocios que nos permita agregar mucho más valor allá de la infraestructura y poder medir las tendencias, disponibilidad y consumo de los servicios digitales. De forma paralela, en general, tenemos un approach como en 3 capas, como decía antes. El primero, que es el técnico, es ver todas las capacidades de infraestructura, donde hay un 100% de disponibilidad desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de capacidad, desde el punto de vista infraestructura física y tecnológica, para poder atender el negocio. En general, lo que hemos visto que estos clientes, o muchos clientes, tienen este tema bastante resuelto. No es algo que de alguna manera sea una nueva tendencia. Pero los que quieren complementar, a veces nos dicen queremos mirar mucho más de forma detallada los ambientes de temas, ambientes de seguridad, podemos hacerlo absolutamente desde el punto de vista TI. Complementando eso, y algunos clientes que ya tienen esto desarrollado, nosotros construimos los siguientes pisos, y ahí es donde nos acercamos muchísimo más al negocio. Ahí está la cajita de negocio. ¿Cómo conectamos los servicios tecnológicos digitales o presenciales que circulen por nuestras plataformas tecnológicas con la operación del negocio en sí? Este ya es un servicio un poquito más consultivo en el cual nosotros vamos trazando la huella de los servicios que nuestros clientes disponen hasta la infraestructura, de manera tal de poder dar todo el carácter operativo de los productos que ustedes están vendiendo a sus clientes finales. Y el siguiente ya es un servicio completo. En general, muchos clientes dicen, saben, chicos, nos encanta la forma con la que trabajan ustedes, nos encanta la visión, nos encanta cómo nos ayudan a construir los tableros, cooperamos con ellos en la definición de cuáles son los niveles de escalamiento, los umbrales de cada indicador específico, la construcción de los tableros que Hernán les comentaba, y damos un servicio ya en mano con esa infraestructura y esa capacidad que les presentamos en la lámina anterior. Hay un equipo que trabaja dedicado a los clientes, que tiene mecanismos de escalamiento específicos para cada indicador. Nos hacemos parte de la criticidad de su operación y ponemos lo mejor de nosotros para dar un servicio de valor agregado a través de las capacidades de 4i, a través de poder resolver las necesidades de ustedes.